¿Cómo están, niños? Muy buen día. Continuamos con las clases y pues ahora en el curso de comunicación el tema nuevo a estudiar es el verbo. ¿Sí? Observen las imágenes. Pues como pueden apreciar, el verbo nos puede indicar existencia, ¿sí? Como por ejemplo, veamos una oración. Miriam vive en este lugar, ¿no? El verbo aquí vendría a ser la palabra vive, ¿sí? Nos indica que Miriam está existiendo, vive en un determinado lugar. Veamos el siguiente ejemplo. El verbo nos indica también estado, ¿sí? Por ejemplo, Anita, ¿qué hace? ¿Cómo está? Anita está trabajando, ¿no? Y también el verbo nos indica acción, ¿no? Por ejemplo, Lía escribe en su cuaderno. ¿Qué hace? Lía escribe en su cuaderno, ¿no? ¿Cómo está Anita? Está trabajando, ¿no? ¿Qué es de Miriam? Ella vive en este lugar, ¿no? Muy bien. Entonces, el concepto para el verbo es que este es la parte fundamental de la oración, ¿ya? ¿Qué nos expresa el verbo? Acción, ¿sí? Aquí lo tenemos. Acción, sentimiento o estado de las personas, animales u objetos, ¿ya? Es decir, del sujeto, niños, del sujeto, ¿ya? Nos indica acción, sentimiento o estado del sujeto, ¿ya? Ejemplo. Muy bien, acá está. Dice, los alumnos del 6º grado juegan en el patio del colegio. ¿Cómo determino el verbo aquí? Pues me hago la siguiente pregunta, ¿no? Puede ser, ¿qué hace? ¿Cómo está? ¿No? A ver, preguntémonos. ¿Qué hacen los alumnos del 6º grado? Ellos juegan en el patio. ¿Ya? Nuestra palabra, entonces, el verbo viene a ser juegan. ¿Ya? Ellos juegan. Muy bien, eso es lo que están haciendo. Veamos entonces ahora las funciones del verbo. La función del verbo, la función principal. El verbo indica acción o comportamiento del sujeto, ¿no? Esto ya lo vimos, ya quedó claro en la parte del concepto y en los ejemplos que acabo de explicar. Muy bien, ¿qué más, Miss? ¿Qué más? ¿Algo nuevo? Bueno, y por ser la palabra más importante del predicado, se le llama núcleo del predicado. ¿Cómo así, Miss? Y por cierto, no recuerdo qué es el predicado, Miss. Ya, ahorita lo vamos a recordar. Bueno, aquí está, ¿no? Por ejemplo, tenemos las oraciones. 1, por ejemplo, los médicos trabajan en el hospital. Muy bien, hasta acá todo esto es una oración. Le falta aquí su punto final, no puede ser. Le ponen, por favor. Y decimos lo siguiente, ¿no? Para reconocer el sujeto decimos quién es, ¿ya? ¿Quién es o quién? Dependiendo si es singular o plural. El sujeto, ¿no? Para determinarlo. En este caso pregunto, ¿quiénes trabajan en el hospital? Los médicos. Muy bien. Ahora me pregunto, ¿y qué están haciendo o qué hacen los médicos? Ellos trabajan, ¿no? Y recuerden que toda la respuesta completa. Trabajan en el hospital, ¿ya? Todo lo que queda del sujeto, ¿no? Réstenle a la oración del sujeto, ¿qué les va a quedar? El predicado, ¿ya? Todo esto viene a ser el predicado y la palabra que te responde a ¿qué hacen los médicos? En una sola palabra, trabajan. Ellos trabajan. Ese viene a ser nuestro núcleo, ¿de quién? Del predicado, ¿ya? Otro ejemplo, ¿no? Tienen la oración, la segunda oración. Mi hermano viajará mañana a Chiclayo.
¿no? Como pueden observar aquí, el sujeto es mi hermano, ¿ya? Y lo que queda viene a ser mi predicado. Lo que queda de la oración, la parte restante de la oración es mi predicado. ¿Y cómo reconozco el núcleo del predicado o el verbo, que es lo mismo? Pues me pregunto, como está en futuro, me pregunto, ¿qué hará mi hermano? ¿No? Del verbo hacer, la conjugación del verbo hacer, ¿no? En este caso, futuro, ¿no? El verbo es hacer, ¿ya? Y nosotros nos preguntamos hacia futuro, ¿qué hará? ¿Qué hará mi hermano? Él, me respondo, viajará, ¿no? Entonces, he encontrado el núcleo del predicado, la palabra viajará es el verbo. Muy bien, sigamos. Tenemos clases de verbo. Ya, tenemos los verbos copulativos, por ejemplo, ¿no? Veamos, ¿qué son estos verbos copulativos? Bueno, son aquellos, miren aquí, que no expresan acción, ¿ya? Sino solo sirven de enlace o unión. De enlace o unión. ¿Entre quiénes? ¿A quiénes va a unir este verbo copulativo? Une al sujeto y el predicado, obviamente, de la oración, ¿no? Muy bien. Entonces, estos verbos copulativos son las conjugaciones de ser y estar, ¿ya? Es decir, por ejemplo, para referirme a mí, ¿qué digo? ¿Yo ser? ¿Yo ser Sandra? No, digo, yo soy Sandra. Por eso es una conjugación, ¿ya? Es una conjugación de estos verbos ser y estar. Por ejemplo, yo a ti te digo, tú ser María. No, yo digo, tú eres María, ¿no? Por ejemplo, digo, yo estar feliz. No, yo digo, yo estoy feliz. Bueno, a eso me refiero con conjugaciones, pero todo deriva a partir de aquí, de estos verbos ser y estar. ¿Listo? Vamos a ver ejemplos. Mis padres están contentos. Aquí corrigen, por favor. Mis padres están contentos con mi comportamiento. ¿Ya? Vean aquí, entonces yo me pregunto, ¿cómo están mis padres? Están contentos, ¿ya? Entonces, nuestro verbo viene a ser la palabra están. Ese es nuestro núcleo de predicado o verbo, están, ¿ya? Y pues es un verbo copulativo, porque está uniendo, vean aquí, al sujeto, mis padres, y al verbo, están contentos con mi comportamiento. Contentos con mi comportamiento. Listo. Veamos la siguiente oración. La naranja es dulce. Bien. Mi pregunta es, ¿cómo es la naranja? Es dulce. Muy bien. Pero recuerda que esta palabrita, ¿sí?, que proviene de los verbos copulativos ser y estar, ¿no? La conjugación en este caso del verbo ser es la palabra es, ¿no? La naranja es dulce. Une a un sujeto y a un predicado. ¿Listo? La naranja dulce, ¿ya? Y así continuamos viendo más ejemplos, ¿no? Mi libro está nuevo. Muy bien, como ven aquí, el verbo es la palabra está. Y viene del verbo copulativo estar. Proviene de ahí esta palabrita. Antonio está alegre. Como puede observar, aquí mi verbo copulativo es la palabra está. Proviene del verbo copulativo estar, ¿no? Es una de la conjugación, mejor dicho, porque al fin y al cabo aquí están,
es, está, ¿sí? Nuevamente aquí el niño está enfermo en el hospital. Los cóndores son veloces. Todos estos son verbos copulativos, ¿ya? Son conjugaciones de los dos verbos principales, ser y estar, ¿ya? Muy bien, entonces todas estas conjugaciones, ser y estar, son verbos copulativos. Muy bien. Ahora sí veamos. Una segunda clase es los verbos predicativos, ¿ya? O también conocidos como atributivos, ¿ya? Son los que indican acción y son todos los verbos que ya conocemos, obviamente menos los de ser y estar, porque estos vienen a ser los que ya acabamos de estudiar, los copulativos. ¿Listo? Entonces, todos los demás que no sean ser y estar son predicativos o atributivos, ¿ya? Listo. Ejemplo. El soldado defiende a su patria. ¿Qué hace el soldado? Defiende. Muy bien. Ese es nuestro verbo atributivo o predicativo. Sigamos. El niño dibuja un gato. ¿Qué hace el niño? Dibuja. Muy bien. Está haciendo una acción. No tiene nada que ver con el verbo ser ni con el verbo estar. Así que es un verbo predicativo. Arturo riega las plantas. ¿Qué hace Arturo? Riega. Es nuestro verbo predicativo o atributivo. Juanita ama a sus amigos. ¿Qué hace Juanita? Ella ama. Muy bien, entonces es mi verbo predicativo porque ella está sintiendo algo. Recuerden que los sentimientos también vienen a ser parte del verbo porque es una acción, un sentir. ¿Listo? Y como no tiene nada que ver con el verbo ser y estar, entonces mi verbo ama es predicativo o atributivo. Muy bien, continuamos. Y por último, nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver los accidentes gramaticales del verbo, ¿ya? Bueno, a ver, veamos, ¿no? El verbo es una palabra variable, es decir, que varía su forma. Esas variaciones se llaman accidentes, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la persona, ¿sí? Veamos el primer accidente gramatical del verbo. Uno viene a ser la persona, ¿no? Entonces, esto es lo que va a variar la forma del verbo, ¿sí? Es por eso que a veces el verbo, como les decía, ¿no? Hace rato el verbo ser, ¿no? Ser o estar. No siempre va a ser ser, 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 ser. Va a variar, por ejemplo, según la persona. No, por ejemplo, digo, yo ser, no, está incorrecto. Digo, yo soy. Entonces, como ven, este verbo ser está cambiando y se transforma en soy. O se transforma en yo soy, tú eres, ¿no? Eres. Usted es, ¿no? Entonces este verbo ser está cambiando de forma, no está variando. A esto le llamamos accidentes gramaticales, ¿ya? Y esto es un ejemplo, porque hay muchos accidentes, los cuales hacen un conjunto, ¿sí? Espero dejarme entender, los cuales todos estos que vamos a estudiar ahorita, como la persona, el número, el modo, ¿qué más tenemos? El tiempo, ¿ya? Entonces, esas cositas, ¿sí? Estos accidentes gramaticales del verbo, todos ellos en conjunto van a transformar, van a variar la forma de nuestro verbo, ¿sí? Listo. Ahora sí, veamos, ¿no? Entonces, la persona indica si la acción del verbo es ejecutada, ¿no? Hay tres personas gramaticales. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la primera persona,
que es yo en singular, y en plural es nosotros. Esto tienen que aprenderselo de memoria, niños. Esta tablita es muy importante. En la segunda persona, que en singular sería tú, usted, y en plural sería ustedes, ¿no? Porque no va a ser tudes, tus, sino la única plural la única persona en plural, perdón, en segunda persona plural es ustedes, ¿ya? Y en singular es tú o usted, ¿no? Dependiendo del respeto, ¿no? A una persona de tu edad le puedes decir tú, pero a una persona ya adulta le tratas de usted, ¿no? Pero te refieres hacia otra persona de cara a cara, tú, usted, ¿ya? Y si son muchos, ustedes. Si son más de uno, ustedes. Tercera persona sería en singular él o ella, dependiendo del sexo, masculino o femenino, y en plural ellos o ellas. Listo. Muy bien. Entonces, recuerden aprenderse esa tablita. El número nos indica si la acción del verbo es ejecutada por un solo individuo o por dos o más individuos. ¿Sí? Acá vemos entonces lo que es los números gramaticales singular o plural. ¿Sí? Por ejemplo, en singular, ¿sí? Tenemos aquí, es decir, un solo individuo, yo, a las personas, yo, usted, tú, él, ¿ya? Y en plural tenemos a más de un individuo como nosotros, ustedes o vosotros, ellos, ¿ya? Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? Para saber cómo variar mi verbo, ¿no? Por ejemplo, como les decía, yo puedo decir yo soy, ¿no? Estoy colocando el verbo soy, que viene de la palabra ser, ¿no? Digo, usted ser cantante, no, digo, usted es cantante. Tú ser cantante, no, digo, tú eres cantante. Yo digo, él ser cantante, no, digo, él es cantante, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo juguemos con el número, de acuerdo a qué número usemos, de repente usamos la palabra nosotros o la palabra yo, entonces voy modificando la forma de mi verbo, ¿ya? Yo no voy a decir, nosotros ser cantantes, no, digo, nosotros somos cantantes. ¿Ven cómo cambia el verbo? Ya no es ser, sino somos. Muy bien, a eso se refiere que el número, dependiendo si es singular o plural, va a variar la forma de mi verbo. ¿Ya? Otra forma que va a cambiar mi verbo es, otro accidente gramatical es el modo, ¿no? El modo señala si la acción es real o supuesta, deseada y si es una orden, ¿sí? Es decir, si se está dando en un modo indicativo real, ya es cuando se da en un modo indicativo, ya la acción es real. Por ejemplo, yo soy peruano, ¿no? O decir yo soy peruana. Yo estoy en el 6º grado, ¿no? Aquí está el verbo soy, estoy. Son los verbos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esto es cierto, esto es real, ¿no? Tenemos el modo subjuntivo, ¿ya? La acción verbal no es real, sino solamente posibles, deseables o dudosas, ¿ya? Por ejemplo, ojalá estudiasen más, ¿no? Aquí está, ojalá estudiasen más. ¿Quiénes? Bueno, ¿cuál sería la acción aquí? Estudiasen, ojalá estudiasen, ¿no? Es un deseo, un deseo. Quizás viaje a Chiclayo, ¿no? Quizás viaje, ¿no? Bueno, es un deseo. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el modo imperativo y aquí nos quedamos con el modo que decía... Ya, entonces el modo subjuntivo viene a ser la parte supuesta, deseada, ¿sí? Y el modo imperativo, que vamos a hablar ahora de él, está en la parte de acá del modo de, es una orden, ¿ya? Y ahí completamos los 3 modos, ¿ya?
Entonces, viene a ser el modo imperativo. Lo usamos para dar orden y consejos afirmativos. Por ejemplo, yo digo, abran sus libros. No, estoy dando una orden. Listo, ¿no? Verbo abran. No te muevas. Estoy dando una orden, un mandato, estoy afirmando que se haga algo. Ya, listo. Entonces, esto es nuestro modo imperativo. ¿Ya? Muy bien, ya vamos a terminar. A ver, el tiempo. El tiempo nos indica el momento en que se está realizando esta acción. Puede ser en presente, pasado o futuro, ¿no? El tiempo de presente es cuando el verbo se está realizando hoy mismo, ¿no? Por ejemplo, yo escribo una carta. Mi papá trabaja en el hospital. Los verbos son escribo y trabaja, ¿no? Y lo está haciendo en modo presente, ¿no? Yo escribo actualmente, en este momento, una carta, ¿no? Mi papá ahora está que trabaja en el hospital, ¿no? Y si lo digo en pasado, mi verbo va a cambiar, se va a modificar, ¿no? Yo ya no voy a decir, bueno, en pasado sería, por ejemplo, ¿no? Es cuando la acción del verbo ya se realizó ayer, ¿no? Por ejemplo, yo escribí una carta, ¿no? Ayer escribí, ¿no? Mi papá ayer trabajó en el hospital, ¿no? Tiempo pasado. Y tiempo futuro es cuando la acción del verbo todavía no se realiza y se va a hacer mañana, pasado mañana, en fin, futuro, ¿no? Por ejemplo, yo escribiré una carta, ¿no? Por ejemplo, mañana yo escribiré una carta, mañana mi papá trabajará en el hospital, ¿no? Futuro. Listo, niños. Bueno, ha quedado muy claro. Qué bonita la clase del verbo. Me he tomado mi tiempo para poder explicar bonito los ejercicios y puedan desarrollar correctamente los ejercicios de su módulo. Ahora sí los dejo. Un fuerte abrazo. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho.